Buenas, bienvenido a un video más de la matemática intermedia 3. Para esto estamos en la unidad de ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos. El tema que nos vamos a tratar hoy es los sistemas dinámicos. Para entender qué es un sistema dinámico vamos a tener diferentes definiciones. Primero, ¿qué es un sistema dinámico? Este es un sistema que describe un movimiento de un objeto y para ello tenemos que expresarlo en variables que dependen del tiempo. Estas variables ya pueden ser algún tipo de energía, algún tipo de fuerza o las más comunes que pueden ser posición, velocidad y aceleración. Estas variables que acabo de mencionar se les llama variables de estado. Además de las variables de estado tenemos el estado de un sistema. Mayormente estos sistemas dinámicos se tratan desde un tiempo cero donde tenemos las condiciones iniciales de estas variables. Por ejemplo, que en mi tiempo cero esté en tal posición, en tal velocidad o en tal aceleración, o en caso de fuerzas obtenga tal fuerza que impulse a mi objeto. Y después las respuestas del sistema. Como ahorita vamos a tratar con modelos diferenciales, estos nos van a responder con funciones respecto al tiempo. Y estas funciones respecto al tiempo que describen el movimiento de mi objeto en este sistema se le llamará como respuesta del sistema. Los tres tipos de movimientos más conocidos son el tiro parabólico, la caída libre o el lanzamiento vertical también y el movimiento rectilíneo uniforme, que es solamente en el eje X. Las tres variables más comunes, que son la posición, la velocidad y la aceleración, tienen una relación que las unifica todas a la vez. Y esto podemos observarlo ya sea en el eje X o en el eje Y. Por ejemplo, la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo y la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo. Y también podemos relacionar la aceleración con la posición, ya que como la velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo, quiere decir que la aceleración es, por así decirlo, la segunda derivada de la posición respecto a tiempo. Estas relaciones nos permiten resolver los problemas diferenciales de los sistemas de forma más simple. Y en dado caso nuestro movimiento no sea solamente en un eje o en otro, se puede analizar estas posiciones mediante componentes y para ello vamos a utilizar diagramas de cuerpo libre. Estos diagramas de cuerpo libre nos permiten definir la dirección que va tomando el objeto, las fuerzas que influyen sobre él. Alguna fuerza no esté respecto a un eje o nuestro movimiento no esté respecto a un eje estrictamente, estos diagramas de cuerpo libre pues se pueden colocar sus ejes en la posición donde el objeto se va moviendo para facilitar todo tipo de cálculos. Y gracias a estos diagramas de cuerpo libre que mayormente se utilizan fuerzas, podemos relacionar la aceleración con estas fuerzas mediante la segunda ley de Newton, que nos dicen que la fuerza neta sobre mi objeto es igual a la masa por la aceleración. Vamos a realizar el siguiente problema, que es de un sistema dinámico. Entonces aquí vamos a ir por partes. Primero vamos a definir las variables. Entonces sabemos que esto es un sistema dinámico. Aunque no me lo digan, sé que tengo las siguientes variables. Tengo X respecto al tiempo, tengo V respecto al tiempo y tengo una aceleración respecto al tiempo. Digamos, para que nos demos una idea, aquí tengo mi objeto de cierta masa que va cayendo para abajo. Entonces esa caída mayormente la podemos representar como una Y, más que el problema nos indica que consideremos como el valor positivo la caída hacia abajo. Entonces tenemos Y. ¿Okay? Y como vimos inicialmente en el video, la velocidad de Y la podemos expresar también como Y, la diferencial de Y sobre la diferencial del tiempo. Y la aceleración que yo tengo en Y es también la diferencial de V respecto a la del tiempo, que a su vez es igual a la segunda derivada de Y. Aquí ya tengo estas variables. Otra variable que nos indican es M, la cual va a ser la masa del objeto. El mismo problema nos indica que como condición inicial, la velocidad que yo tengo en el tiempo cero es mi velocidad sub v. Nos da a entender que tenemos que nuestra posición en cero es igual a una posición inicial. ¿Okay? Y finalmente hay otra variable que es la resistencia del aire, la cual nos dice que es directamente proporcional a la velocidad instantánea que obtengo del sistema, ¿okay? Que es v sub t. ¿Okay?
Pero como es proporcional, directamente proporcional, podemos relacionarlos mediante una constante de proporcionalidad. Entonces, la resistencia del aire es igual a esa constante de proporcionalidad por la velocidad que yo tengo en ese momento. ¿Okay? Ya definida todas estas variables, entonces, para poder plantear ya el modelo, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como podemos observar, en nuestro problema es solamente una caída. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre únicamente va en el eje Y. Y el mismo problema nos indica que tratemos el eje para ver la dirección para abajo como la Y positiva. ¿Okay? Entonces, tengo aquí mi masa. Entonces, analicemos qué fuerzas actúan sobre mi masa. Porque va cayendo por su propio peso gracias a la gravedad. Entonces, la primera fuerza que interactúa sobre mi objeto es la fuerza gravitacional, la fuerza potencial gravitacional, que es la masa por la gravedad. ¿Okay? Pero el problema también nos dice que existe la resistencia de aire, y la resistencia es directamente proporcional a la velocidad instantánea, y como es resistencia, entonces esto nos quiere decir que actúa en contrario a donde yo tengo el movimiento. Entonces, la fuerza que va inversa es la resistencia del aire. Ya habíamos dicho que era K por la velocidad en ese preciso momento. ¿Okay? Entonces, ahora aplicando la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si mi dirección positiva es hacia abajo, entonces esta sumatoria neta de fuerzas va a ser la fuerza gravitacional menos la resistencia que yo tengo del aire. Todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, aquí ya tengo este sistema, pero me interesa todo dejarlo respecto al tiempo. Entonces, la masa y la gravedad siempre va a ser constante, porque la masa es una constante, porque la masa del cuerpo y la gravedad es constante. Entonces, esto lo podemos copiar normal. La constante proporcional es una constante. Ahora, la velocidad, recordemos que tiene que se puede interpretar como la diferencial de Y respecto al tiempo. La masa sigue siendo constante, y recordemos que la aceleración la podemos considerar como la segunda derivada de Y respecto al tiempo. Entonces, ahora esto ya está expresado de una forma diferencial. Entonces, este es el modelo diferencial que describe mi sistema. Obviamente, este modelo diferencial nos interesa resolverlo. Entonces, vamos a resolverlo. Podemos observar que nuestro modelo es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, para poderlo resolver, primero vamos a despejar todas las diferenciales, y quedaría como la masa por la segunda derivada de Y respecto al tiempo más la constante por la primera derivada respecto al tiempo es igual a masa por gravedad. Me interesa que la diferencial de mayor orden no tenga ninguna constante, entonces todo esto lo vamos a dividir por la masa, para que al final ya solo me quede la segunda diferencial más K dividido a M por la primera diferencial es igual a la gravedad. Entonces, este es el modelo que vamos a resolver. Entonces, recordemos que para resolver ecuaciones de grado superior, primero tenemos que hallar la solución complementaria. Para hallar la solución complementaria de esta expresión, es resolver esta ecuación diferencial, pero igualada a cero. Para ello, expresar esto en forma de diferenciales, y hallaré las raíces de esta ecuación auxiliar que acabo de obtener. En este caso, por mediante factorización, vemos que tenemos dos raíces, la cual sería una raíz de 0 y una raíz de menos km. Entonces, en base a estas raíces podemos ya suponer que nuestra solución complementaria va a ser por la raíz de 0 una constante más la segunda constante por E a la raíz que obtuvimos, que era menos km por t. Ahí está. Ahora falta la solución particular.
Para poder hallar la solución particular, primero hay que ver qué tipo de función está igualada a nuestra expresión. Entonces, la función a la que está igualada a nuestra ecuación diferencial es solamente una constante. Entonces, sabemos que nuestra solución particular inicial tiene que ser la constante a. Pero hay un problema. Esta constante a es linealmente dependiente a la solución complementaria, porque la solución complementaria, como podemos observar, también tiene una constante. Entonces, esta constante a es dependiente linealmente. Entonces, para quitarle esta dependencia, nuestra solución particular, tenemos que multiplicar la solución particular inicial por la variable t para que pierda esa dependencia lineal. Entonces, ya quedaría como nuestra solución particular es at. Para hallar el valor de la constante a, tenemos que aplicar el método de suposición. Entonces, primeramente vamos a generar primero tenemos nuestra solución particular sin derivar, la derivamos una vez y la derivamos otra vez por el método de suposición, de superposición. Entonces vamos a sustituir toda la YP que obtuve en este modelo, el cual me quedaría 0 más km por a es igual a g. Despejamos la constante a, la cual me quedaría como mg dividido acá. ¿Okay? Entonces, ya sabemos el valor de la constante a, entonces por ende ya podemos concluir que mi solución particular es mg por k por el tiempo. Ahí está. Entonces ya podemos hallar la solución general la solución general es la solución complementaria más la solución particular, la cual ya las tenemos allá. Entonces la solución complementaria era la primera constante más la segunda constante por el a la menos kmt más la solución particular que habíamos obtenido, que era mg dividido acá por el tiempo. ¿Okay? Pero recordemos que no tenemos que tener constante, tenemos que hallar el valor. Entonces, para esta ecuación de segundo orden necesito yo con dos condiciones iniciales. Y al inicio ya las habíamos visto. Habíamos visto que la velocidad en cero era igual a una velocidad inicial. Y como estamos hablando de velocidades, eso quiere decir que es la prima de la posición evaluada en cero. Y también sabíamos que la posición inicial, o sea, la posición en el tiempo cero era igual a la posición inicial. Entonces ya tenemos las dos condiciones iniciales. Entonces, vamos aprovechando que tenemos aquí la solución general, vamos a generarle su primera derivada menos km por c2 e a la menos kmt más mg de k. Entonces, vamos por partes. Entonces realicemos la primera condición inicial. En este caso, como la primera derivada perdió la primera constante a la hora de derivarse, entonces esta es la que me conviene realizar primero. Entonces vamos a realizar la primera condición si la primera derivada evaluada en cero da la velocidad inicial. Eso quiere decir que esta expresión se puede se puede realizar con la siguiente igualdad. Como está evaluada en cero, la t la sustituimos por cero. mg dividido acá es igual a b sub 0. En este caso, como esto está evaluado a 0, se hace 1. Y reescribiendo todo nuevamente, quedaría despejando la c para que quede positiva, sería km de c2 es igual a mg dividido acá menos la velocidad inicial. Y como solamente me quiero quedar con la constante c, entonces pasamos a multiplicar k y m. C2 es igual a m dividido acá por mg dividido acá dividido a b sub 0. Ahí está. Entonces ya tenemos la primera constante. Ahora apliquemos la otra condición de posición para hallar la otra constante que nos falta. Entonces, si y en 0 es igual a la posición inicial, C1 más C2 menos
km por 0, porque estamos evaluándolo en el tiempo 0, más mg de k por 0 es igual a y sub 0. ¿Okay? Eso como se multiplica por 0 se hace 0. Esto como está elevado, como se multiplica por 0 da 0 y está elevado a 0, entonces da 1. Entonces todo esto se puede reescribir como C1 más C2 es igual a y sub 0. En este caso nos falta hallar C1, entonces vamos a despejar C1. C1 es igual a y sub 0 menos C2. Y como sabemos cuál es el valor de C2, entonces al final C1 va a ser igual a la posición inicial menos la masa dividido a la constante de proporcionalidad por mg dividido a k menos b sub 0. Pues aquí obtenemos ya con toda esta información, vamos a armar ya nuestra solución particular para este problema. Entonces sustituyendo el valor de las constantes que hallamos en esta expresión, nos quedaría finalmente y respecto a t es igual a la posición inicial menos mk por mg dividido a k menos la velocidad inicial más mk por mg dividido a k dividido a la velocidad inicial de a la menos km de t más mg por k dividido a t. Okay. Esta función es la que me describe la posición de mi objeto respecto al tiempo. Si realizamos la primera derivada, sabemos que esto es igual a tratar con la velocidad respecto al tiempo. Entonces, realizando la primera derivada de la función anterior, podemos obtener la siguiente expresión, que es la velocidad inicial menos mg dividido a k por e elevado a k m de t más mg de k. Ahora, esta segunda función es la que describe la velocidad de mi sistema respecto al tiempo. Y si realizo otra derivada, que en este caso sería la segunda derivada de t, que a su vez es la primera derivada de la velocidad, me daría la aceleración respecto al tiempo, la que es igual a la gravedad menos k por la velocidad inicial dividido en por e a la menos km de t. Y de esta manera obtuvimos las tres funciones que describen a nuestro modelo. En este caso el inciso nos pedía que solamente halláramos la de la velocidad, la cual es esta segunda que obtuvimos. Y la cual sería la respuesta a al enunciado que estábamos tratando inicialmente. Entonces, con esto hemos resuelto un problema de caída libre con resistencia de aire, que es un problema muy común en sistemas dinámicos, ya cuando se trata de algo más realista.